Dios los bendiga. Antes de iniciar con el podcast, me gustaría invitarlos a que se queden hasta el final para que puedan escuchar el desenlace y la conclusión del tema tratado. Recordemos lo que dice Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Dicho esto, los dejo con el podcast. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo en estos momentos y a todos los que nos verán también a futuro. Estoy muy contento de poder iniciar con este proyecto, con este podcast. Sé que va a ser de gran bendición para muchos. Entonces vamos a estar haciendo una serie de episodios a los cuales hemos denominado Profundizando. Vamos a estar hablando de temas que no se suelen tocar mucho en las iglesias. Entonces, nada, pues el día de hoy me acompaña y como me va a estar acompañando en los próximos episodios, el pastor Orlaín Navarrete. Bienvenido. Gracias, hermano Kevin. Es un gusto estar aquí con usted y con los que nos están viendo en este momento y como usted decía, y los que nos verán en los próximos días o meses o años, porque gracias a Dios esto se mantendrá en el tiempo, estos temas. Amén. Y como usted acaba de decir, será una bendición porque estaremos profundizando, estudiando, escudriñando la palabra como el Señor lo ha ordenado que lo hagamos. Amén. Mándale un saludo también a todas las personas que lo Sí, están viendo. sí, yo les saludo en el nombre del Señor Jesús. Ya mi nombre usted lo ha dicho, soy el pastor Orlain. Tengo la bendición de estar sirviendo al Señor aquí en Europa, concretamente en Francia. Amén. Tenemos aquí un inicio de iglesia, estamos apenas iniciando, Amén. pero gracias a Dios ya hay frutos en este momento, ya tenemos ya algún fruto que está llegando las almas aquí a los pies del Señor. Amén. Amén. Una pregunta. ¿Usted hace más o menos cuánto tiempo conoció a Dios? Gracias a Dios tuve la bendición de conocerlo muy joven, tenía apenas en ese momento estaba en unos 14 años. Llevo ya 32 años, para ser exacto, de haber conocido al Señor y a los 18 de haber salido al ministerio. Y desde ese entonces he estado abriendo iglesias, trabajando en Colombia, también en Argentina. Y el Señor me ha llevado por muchas partes, sirviéndole en este campo. Y ahora, como usted decía, o decíamos, estamos aquí en Francia para seguir con este trabajo. Amén, amén. Y antes ya de empezar con las preguntas que tengo para hacerle, me gustaría, pues antes, bueno, como ya veníamos hablando anteriormente, pues ya sabemos que el nombre de la iglesia que usted está pastoreando, pues sería EPRG. Esas serían las iniciales, ¿cierto? Amén, amén. EPRG. Lo que quiere decir, usted me explicaba que quiere decir Église Pentecôtiste de Restauration du Nom de Jésus. Amén, amén. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir, para los que pues nos están viendo, qué quiere decir este nombre completo en español? Sí. ¿Y por qué decidió ponerlo? Sí, tenemos para los que nos están viendo, y apenas la iglesia pues está dando a conocer aquí y localmente y a nivel de las redes también. La idea del nombre que le pusimos aquí en Francia a esta iglesia es porque reúne las palabras del propósito de Dios con nosotros, con esta misión, con este ministerio. Église en francés o sería iglesia en español, porque ese es el propósito de Dios, que donde se predique su nombre, su palabra, entonces haya iglesia, haya un pueblo que adore al Señor. Entonces ese es el propósito de Dios, que haya una iglesia, que se cree una iglesia. Entonces por eso le pusimos la palabra iglesia en el título, Amén. iglesia. Pentecostal, porque esa palabra reúne el pensamiento, el espíritu que hay en el pueblo de Dios a nivel mundial, de diferentes incluso formas de interpretar la Biblia. Y es que donde se habla de pentecostalismo se está hablando de derramamiento del Espíritu Santo. O sea, es muy importante para nosotros Amén. incluir allí la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra pentecostal. Como también tenemos la otra palabra de restauración, porque es una palabra que también relaciona un propósito de Dios con nosotros, que obviamente es el de restaurar personas que necesitan ser restauradas por Dios, pero también tenemos algo más allá de eso, y es el sentir, el pensamiento que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es el de restaurar principios apostólicos que se han venido diluyendo con los años, con los siglos, en el pueblo de Dios. Amén. Y Amén. tenemos la otra parte que sería del nombre de Jesús,
que esta entonces es porque obviamente no podemos crear una iglesia sin pensar en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, Amén. en el cual hay perdón de pecados, en el cual hay sanidad, en el cual lo tenemos todo. Ese Amén. nombre lo incluye todo. ¿Y usted está asociado con alguna organización, con alguna iglesia de Colombia? Sí, sí, estamos, gracias a Dios, ya hemos gestionado esa parte, obviamente, porque tenemos, gracias al Señor, pues muchas raíces en Colombia. Entonces, en mi paso por Colombia trabajé por muchos años con una preciosa iglesia allí que tiene como eslogan el perdón y la restauración. Entonces, trabajamos con ellos en Colombia y ahora estamos aquí bajo esa cobertura internacional que ellos nos dan. Entonces, por ese motivo, obviamente podemos decir que estamos asociados con ellos. Y obviamente, en lo que concierne a otros, digamos, compromisos, incluso económicos, estamos hablando de diezmo, enviarlo a la misión a Colombia y estar allí, siempre, como dice la Biblia, sumisos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Porque yo creo que es muy importante el tema de poder estar asociados ya con una organización en Colombia. Porque bueno, no lo habíamos dicho aún, pero pues usted viene de Colombia. De momento de Argentina, pero pasé por Colombia, obviamente ya empecé mi ministerio y trabajé por muchos años con esta misión en Colombia. Y claro, tengo el respaldo de ellos, lo he tenido cuando estuve en Argentina y lo tengo ahora mismo que estamos aquí en Francia. Amén. Pero usted nació en Colombia. Obviamente sí. Nació en Colombia. ¿En qué parte de Colombia nació usted? En en un pueblito del norte del valle, un municipio muy, muy bonito, el Dobio Valle, allí tuve la bendición de nacer. Bueno, ahí no crecí, pero sí a los 18 años, justamente por cosas de Dios, el pastor que estaba en ese momento ahí, cuando yo apenas iba a cumplir los 18, me llevó porque necesitaba un copastor y allá llegué a ayudarle a este siervo y trabajé allí. Desde ahí me envió a un lugar de esa misma zona, ya parte selvática, montañosa, y allá estuve trabajando en dos lugares por todo ese cañón que llaman el cañón de Garrapatas. Estuvimos trabajando ahí en una obra donde me pusieron a hacer dos cultos y no se pensaba abrir iglesia, pero Dios nos bendijo tanto que terminamos abriendo una iglesia preciosa que ahí está. Y luego de ahí fui trasladado a Batatal, Chocó, en la selva, a trabajar con los Embera. Y allí estuvimos, Dios también nos bendijo mucho. En fin, hemos tenido un recorrido muy, muy bonito y tuve la experiencia de nacer, sí, en ese pueblo. En ese Amén. pueblo. Amén. Y en Argentina, usted salió de Colombia y luego, ¿a cuántos años, a qué edad, mejor dicho, salió usted de Colombia? No, ya sí, no hace muchos años. O sea, hace unos, digamos que salí de unos alrededor de los 38, 39 años. Ok. ¿Y en Sí. Argentina cuánto tiempo estuvo? 5 años pasé por ahí. ¿Y aquí en Francia ya cuántos lleva? Aquí en Francia nos llevamos mucho, llevamos unos 3 años. ¿Y qué lo motivó usted a iniciar con esta obra aquí en Francia, en Europa? Sí, yo siempre me he dejado mover por el Espíritu Santo. No solamente por lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra, que obviamente es nuestra lámpara, como lo dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. No solamente por lo que diga la Biblia, porque obviamente eso es lo más importante para nosotros, pero también me he dejado mover por lo que Dios me muestra a través del Espíritu mismo. Recordemos que en Joel 2:28 el Señor dice, derramaré de mi Espíritu, y entonces los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces yo he sido un bendecido porque he tenido visiones y sueños que se han cumplido incluso al otro día. Y entonces estaba esperando un momento de esos que Dios me dijera, bueno, es el momento de empezar. Y precisamente así sucedió. De hecho, venía ayudando en otra iglesia aquí en Francia, de otra misión muy preciosa, pero yo estaba allí siempre con el sentir. Y de hecho había hablado con el pastor de antemano para que cuando Dios me mostrara el momento de iniciar el ministerio mío, continuarlo, entonces ya dejaría de ayudarle allí localmente a este siervo. Entonces eso sucedió. Pasé con él 2 años trabajando, más tal vez, ayudándole en el ministerio, ahí codo a codo con él,
Pero llegó el momento en que el Señor me dijo, ya es el momento, y me lo mostró en revelación. Y continuamos, ahora ya empezamos con esta misión aquí en abrir esta obra ya como misionero y fundador de esta iglesia EPRG. Entonces, Dios le reveló a usted. Me gustaría saber de qué manera, cómo Dios le reveló a usted. Y después de que Dios le reveló a usted, usted inmediatamente se contactó con quién exactamente. Se contactó con una persona influyente de la iglesia con la que usted está asociado. ¿Con quién se contactó usted para tener el respaldo de Colombia? Sí, me lo reveló como dice la palabra. O sea, algunas revelaciones son por la escritura, porque uno lee la Biblia y queda contundentemente seguro que ahí le dijo Dios algo. Pero a mí me gusta que el Espíritu me muestre también a través de visiones o a través de sueños. Y lo hizo y eso está en la palabra de Dios. Yo sé que hay gente que es muy escéptica a los sueños o no cree en visiones, pero yo por el Espíritu los he tenido y para mí han sido una bendición porque he tenido la certeza de que Dios me ha dicho algo e incluso me ha ordenado, no esta vez, sino en otras ocasiones, que lo he visto a Él en visión o en sueño y me ha dicho, tenga y vaya a tal lugar a evangelizar, a empezar un trabajo allí. Entonces lo he hecho y me ha ido muy bien, gracias al Señor. Entonces esta vez fue similar. Yo estaba esperando por ya 2 años ese momento hasta que una noche el Señor me llevó en el espíritu a un lugar. Se me complicaron las cosas porque iba en ese sueño, en esa revelación, iba por un camino, de pronto hacia mi trabajo en la empresa. De repente yo resulté fue por un camino estrecho, nada que ver con el camino normal de la empresa donde yo laboro. Y de pronto se convirtió en una cuesta empinada ese camino. Se fue cerrando al punto de que yo no sabía cómo continuar. Pero luego que atravesé y continué, perseveré en ese camino estrecho, luego llegué a un punto donde el Señor me mostró la iglesia que Él quiere que Él va a levantar acá. Y ya está levantando por su gracia. Entonces, gracias al Señor, una vez llegué a ese sitio, observo la, la ciudad que representa la iglesia, como la Nueva Jerusalén, por ejemplo. Aparece como una ciudad, yo también vi una ciudad hermosa, de casas similares, blancas, parecían pequeños templos, casas como si fueran cada una un templo. Y eso somos nosotros los seres humanos, un templo del Espíritu Santo. Entonces entendí que era Dios mostrándome que ya era el momento y sentí una paz tremenda al observar esa ciudad, al visualizar esa iglesia que Dios me estaba mostrando. Entonces inmediatamente pues yo lo creí, porque a mí cuando Dios me habla, entonces yo no dudo, porque uno siente en el Espíritu que fue Dios y uno tiene esa certeza porque ya había pasado antes. Entonces me contacté días después de haber orado y haber ya gestionado aquí localmente para cómo íbamos a hacer y cómo se iba a trabajar y el nombre inclusive de la iglesia que íbamos a fundar. Entonces una vez ya todo esto organizado, entonces ya me contacté con el presidente de la iglesia en Colombia. Entonces, con la que estoy trabajando, tenemos ya pues un acuerdo, gracias al Señor, y un apoyo con el hermano, porque obviamente ellos conocen mi ministerio, me respaldaron también cuando trabajé en Argentina con otra misión en Argentina, la más grande de las iglesias apostólicas en Argentina. Entonces ellos me dieron respaldo para que esa otra organización me acogiera, respaldo por escrito, y ahora pues ellos también me han dado el apoyo a través del presidente. Ya es cuestión de documentación que lleguen ese respaldo por escrito, pero verbalmente está ya acordado y tenemos el respaldo. Amén, amén. Ok, entonces usted se comunicó con el presidente de la iglesia en Colombia. Sí, Usted al presidente de la iglesia en Colombia, de esta iglesia con la que está trabajando, ya lo conocí hace mucho tiempo, me imagino. sí, gracias a Dios tuve la suerte de conocerlo a él casi desde que inicié mi vida cristiana, porque él era presidente de jóvenes en una iglesia vecina del corregimiento donde yo conocí al Señor. Y entonces una vez fue a predicar y yo me quedé acordando de él. Predicaba muy bueno, me gustó mucho la voz de él y el mensaje que predicó, me acuerdo muy claro de su voz, de su. Era un joven ya, yo era apenas un adolescente para ese momento, pero me quedé acordando de él y siempre mantuve el recuerdo de él.
Ya con los años tuve la oportunidad de trabajar como ministro en la iglesia que él ya era parte de ese ministerio, de esa iglesia en Colombia, y ahora pues él ha ido, fue escalando hasta el punto de llegar a ser el presidente ahora ya, después de décadas también. Anteriormente usted me había dicho de que usted lleva ya un buen tiempo como cristiano, 32 años Sí, de cristiano, y que inició su ministerio a los 18. correcto. ¿No es un poco difícil comenzar el ministerio tan joven? ¿Qué opina usted de empezar el ministerio a una edad tan temprana? Sí, es una experiencia obviamente, yo diría hermosa, hermosa, porque uno tiene toda la juventud, todas las energías físicas también, y toda la energía espiritual que da el Espíritu Santo. Entonces uno de joven es soñador, es ambicioso, en fin, no hay, como que no hay muro, no hay barrera que lo frene. Entonces me pareció una experiencia muy bonita. Obviamente uno por la juventud se estrella, como decimos por ahí, no tiene la experiencia, no tiene la madurez normal de un ser humano ya, digamos, de una edad adulta. Pero gracias a Dios que pude sortear esa situación y mantenerme no solo como cristiano, sino también siempre como pastor. Obviamente no es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil o imposible. Como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, gracias a Dios que no me arrepiento de haber empezado tan joven, me siento, porque gracias a Dios yo tengo en mi mente también las personas que desde esa época conocieron al Señor. Inclusive que tuve la oportunidad en la primera iglesia donde empecé mi ministerio, de conocer, por ejemplo, una hermana que tuve la oportunidad de doctrinar para el bautismo. Y yo recuerdo que ella tenía un bebé. Y resulta que con los años, cuando fui a Argentina, ese bebé ya era un adulto de veintitantos años. Y cuando estuve en Argentina tuve la bendición de llegar a donde ellos y de fundar una iglesia en el lugar donde ellos viven, y que ahora el que apacienta, pastorea la iglesia sea ese joven, ese bebé que yo conocí de cuna. Para mí es un orgullo. O sea, me gané una alma de ella. La mamá era una mujer joven para esa época. Y luego ver ese niño en Argentina, y verlo como él, pues, evolucionó y todo eso. De hecho, tuve la oportunidad de quedarme apacentando en esa iglesia, pero yo quise hacerme a un lado. O sea, porque yo veía en ese joven potencial y lo hay. Y ahora, pues, él ya, bueno, se casó, y inició su ministerio ahí. Y ahí están. Anoche precisamente hablaba con la hermana, madre del joven, y ella me contaba que están trabajando, que están muy contentos. Bueno, tienen personas que están yendo allí por primera vez, se han ido agregando. Entonces, para mí es un honor, es un gusto saber que yo de alguna manera contribuí para que ese lugar tuviera una iglesia y que justamente fuera con la familia de la hermana con que yo pues inicié mi ministerio, digamos, en el sentido de que fue una de las primeras almas que el Señor me dio. Y que el bebé que tenía ahora sea un pastor en Argentina, para mí es un gusto, es un honor, es algo muy bonito delante de Dios, me siento muy agradecido por él. Entonces, o sea, yo si devolviera el tiempo, yo volvería a ser pastor. Si Dios me diera la oportunidad de empezar el ministerio a los 18 de nuevo, yo lo haría. Porque aunque no ha sido fácil, las experiencias positivas son muy grandes. Bueno, entonces, ya cambiando un poco de tema, usted me dice que el nombre de la iglesia tiene también la palabra restauración, porque hay principios dentro de la iglesia que hay que restaurar, Amén. que se han ido diluyendo con el paso del tiempo. Sí. ¿Qué principios son esos? O dígame por lo menos unos cuantos, porque no creo que nos alcance el podcast para todos, pero unos que usted considere como más importantes. Sí. No, pues importantes todos, pero sí hay unos que de pronto son más urgentes que la iglesia los revisara. ¿Qué son más urgentes o de pronto más en los que más se han desviado? Sí, desafortunadamente ha pasado. Ha pasado que se han desviado la manera de interpretar y de observar, yo diría, para imitar y para seguir la senda apostólica genuina. Porque ese es el tema, que restauración es una palabra
que en este propósito de Dios con nosotros incluye esa parte de restaurar principios perdidos, diluidos con el tiempo. Por ejemplo, hay cosas como la interpretación de la deidad de Dios. Entonces uno va a la Biblia, lo que los apóstoles enseñan acerca del Hijo, de Dios, de Jesús, de Cristo, y la forma en que se interpreta hoy en día bajo una doctrina con muy buena intención, como es la doctrina que comúnmente está enseñando la iglesia unicitaria, unitaria, que cree en un Dios único y monoteísta. Entonces, pero la manera es una manera, yo diría, extrema de interpretar esa manera, porque de pronto hay un desconocimiento de cómo los apóstoles entendían acerca del Hijo. Y nosotros entendemos y creemos firmemente que Dios es único, que Jesús no es, el Hijo de Dios no es un segundo Dios, ni mucho menos. Pero entendemos, por revelación del Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo obviamente es el mismo Padre, pero que el Hijo no es como lo interpretan algunos en la doctrina apostólica, que es más común, que se denomina unicidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se interpreta de manera, digamos, extremista. O sea, se dice que el Hijo es el mismo Padre, cuando la Biblia muestra que es el mismo Padre, pero manifestado en carne. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que manifestado en carne significa que hay que entender de qué modo se manifestó. Porque no es lo mismo manifestarse, no es igual manifestarse en carne que hacerse carne, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta en carne? La Biblia lo dice muy claro. La Biblia dice que Dios, por su espíritu, engendró en María un bebé, un niño. Entonces, así se manifestó en carne. O sea, ahí empezó el proceso de que Él engendra un hijo. Engendra un hijo. A ese hijo, entonces, es el que se le conoce en la Biblia como el Hijo de Dios, porque fue engendrado. Entonces, pero hay una interpretación extrema que enseñan que el Hijo es simplemente el cuerpo donde el Padre se metió, se introdujo. O sea, que el Hijo es un cuerpo sin espíritu en el cual Dios entró para allí manifestarse. Entonces, esa es una forma, yo diría, extrema y no bíblica de interpretar la deidad de Dios o la manifestación de Dios en carne. Entonces, se manifestó engendrando un hijo, pero no se manifestó tomando posesión de ese hijo como su cuerpo para él dirigirlo en todos sus movimientos y en todas sus... Porque ahí es donde apareció el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es que enseña esa doctrina que el padre toma posesión del hijo, o sea, engendra al hijo, pero que se mete en el hijo y que es el espíritu que mueve ese hijo. O sea, el mismo padre mueve el hijo. Todo lo que hace el hijo, Sí, mejor sí. dicho, lo está haciendo el padre, Claro, con un cuerpo humano. Con un cuerpo humano. Entonces, esa es una interpretación errada. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia contradice. Por ejemplo, la Biblia dice que el hijo tenía vida en sí mismo. Eso lo dice el mismo Jesús. Cuando dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, la vida que tiene el Hijo no es una vida que el Padre le dio a través de su propio espíritu. Porque lo que enseña el unicitarismo es eso, que el Hijo es el cuerpo y que el espíritu que lleva ese cuerpo, que lo mueve, es el Padre. Pero que el Padre, ahí es donde viene el modalismo, actúa como hijo en ocasiones, en cosas básicas, como comer, dormir, etcétera, cansarse, llorar, etcétera, y que actúa como padre en cosas sobrenaturales, por ejemplo, en hacer milagros, en resucitar personas, en resucitar él mismo cuando resucita de los muertos, etcétera. Entonces, eso se llama modalismo. Entonces, el modalismo contradice, obviamente, pasajes de la Biblia muy claros. Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Qué quiere decir? Que el espíritu que tenía dentro de ese cuerpo llamado Hijo de Dios no era el espíritu del Padre, Pero en el Hijo también estaba el Padre. correcto, pero estaba como dice la Biblia. Jesús dejó claro cómo estaba el Padre en el Hijo. Cuando Él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, o sea, lo iba a resucitar, está diciendo claramente que el Padre estaba en el Hijo como Dios está en un templo, no como el Espíritu que mueve ese templo. Ese es el punto. Entonces, sí está en el Hijo, pero está como tiene que estar. O sea, porque el Hijo es el templo. La Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios sí se instaló en ese Hijo. Pero no fue el que hizo cada movimiento de ese cuerpo. No, no, no. O sea, estaba ahí como decir, cuando nosotros los cristianos somos llenos del Espíritu Santo, Dios se instala en nosotros, pero obviamente en Jesús fue a un nivel perfecto, A un nivel total. completamente Dios. Completamente. O sea, la plenitud de la deidad estaba en Jesús. Sí. O sea, Dios estaba instalado en Jesús, pero no tomó el control y no fue el que movió ese cuerpo. Es decir, estaba en Jesús, pero el que movía ese cuerpo era realmente el Hijo Sí. de Dios. El espíritu del Hijo. El Espíritu Porque del tenía Hijo. vida en sí mismo. Entonces ahí es donde, en esa interpretación de que el Padre es el espíritu que actúa en el Hijo, que lo mueve, y que lo que pasa es que el Padre actúa como Hijo en cosas básicas, en cosas elementales, pero en cosas sobrenaturales actúa como Padre. Entonces es un error. O sea que se le dice a esta doctrina que es pues la que más se suele explicar en la mayoría de las iglesias unicitarias. Se explica de esta manera, ¿no? Esto se le llama modalismo Sí, porque muda la manera de actuar, correcto. varía. Sí, sí. Dicen que actúa como padre y también actúa como hijo. Y eso es una variación. ¿Por eso se le llama modalismo? Sí. De hecho, nosotros, o sea, yo contradigo el modalismo. No porque yo sea trinitario ni igualista, no. Sino porque es una manera errónea. Porque bíblicamente así lo muestra la Biblia. Entonces, pero la cosa es, o el punto es, que aun si usted va a Google y pregunta sobre la palabra unicidad, ahí lo manda y le explica que la unicidad es la que enseña modalismo. O sea, que Dios es único y que actúa como hijo y actúa como padre. Entonces, eso no es cierto. No es cierto porque la Biblia no dice que Dios use el modalismo. No, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. La unicidad enseña que Dios se hizo hombre. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no es hombre. No es ni ha sido hombre. Entonces Dios no se hizo hombre. Dios se manifestó en carne. Se manifestó en un hombre que él mismo engendró en el vientre de María, pero se manifestó haciendo de ese hombre un templo en el cual habite, como dice la Biblia. El apóstol Pablo lo deja claro, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios, que es espíritu, habita en ese cuerpo, pero habita dejando el espacio a ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el unicitarismo enseña que ese cuerpo ni siquiera tenía, que no tenía lo que dijo el Señor. El Señor dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, eso significa que el Hijo bíblicamente sí tiene espíritu, porque la Biblia lo dice. Él lo deja clarísimo cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hay cantidad de pasajes que muestran que el Hijo tiene vida en sí mismo. Por eso es que el Padre exalta al Hijo de una manera tan grande, porque el Hijo tuvo la voluntad propia de morir por nosotros. O sea, no fue que como el Padre era el que tomaba el control del cuerpo, entonces el Padre decide que ese cuerpo lo va a entregar. No. Entonces es algo así como si el Padre se puso más bien un disfraz de hijo. Sí, porque es que, o sea, precisamente si uno habla con cualquier o la mayoría de pastores actualmente unicitarios, pues siempre se ha solido explicar la unicidad de Dios, la unidad de Dios de la siguiente manera. Dicen que yo he escuchado personalmente a pastores que explican que Dios
actúa de diferentes maneras y ponen el ejemplo de un trabajador o de ellos mismos. Ponen el ejemplo y, por ejemplo, dice, bueno, yo soy una persona, pero cumplo varios roles. Sí, Si yo soy bombero, por ejemplo, si yo soy bombero, yo cuando voy a ejercer mi trabajo como bombero, voy y me pongo ropa de bombero y ya soy un bombero. Me puse la ropa de bombero y actúo como un bombero. Pero llego a mi casa, me quito la ropa de bombero y si soy padre de familia, pues soy un padre. Soy bombero, pero soy padre. Al mismo tiempo, si mi madre aún está con vida o mi padre o los dos, al mismo tiempo también actúo como un hijo cuando estoy enfrente de ellos. Actúo de diferentes maneras en diferentes momentos. Esa es la manera en la que se explica siempre la unidad de Dios. Es decir, sí, me he visto como bombero y ya soy un bombero. Me he visto como un padre de familia, soy un padre de familia. O me he visto como un hijo y soy como un hijo. Pero soy uno solo. sí. Así se suele explicar. Sí, eso es el modalismo. Eso entonces si trasladamos eso a Dios, estaríamos diciendo, Dios vino acá y se puso un disfraz de humano. Sí, Esa es la explicación que dan. que Dios se puso un disfraz. Dios se puso el disfraz de ser humano y actuó como ser humano. En realidad, pues era únicamente el Padre que estaba ahí. Entonces, ahí es donde usted me está diciendo a mí que no está bien. No, no está bien. No, porque la Biblia contradice ese pensamiento. La Biblia dice claramente que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Sí, es decir, que Dios no muda de hijo a padre y de padre a hijo según la circunstancia, como enseña el modalismo. no muda en la manera de No actuar. actúa, no actúa, no, ni muda. Porque lo que dicen es que Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice es que Dios fue manifestado en carne. Él se manifestó, fue engendrando un hijo, cuando es algo muy extraño, porque un espíritu, y Dios nunca, no hay evidencia bíblica que nunca Dios haya engendrado directamente él, sin utilizar a un padre biológico, haya engendrado un hijo. Entonces, en este caso, el milagro es que Dios lo engendra al mismo por el Espíritu en María, y en ese hijo él entra, obviamente, pero no entra como el Espíritu que tomó el control de ese hijo, sino que entra como ese templo que es el hijo, pero respetando, como dice el mismo Señor, respetando la vida en sí mismo que tenía el hijo, la voluntad del hijo. Por eso el Señor le dio un espacio al hijo. Entonces hay algunos que afirman que no es cierto, que Dios fue que se puso un disfraz. Pero, No, no es cierto, porque entonces si Dios se puso un disfraz, entonces no existe el hijo. No existe, lo que existe es un disfraz de hijo. pero es el mismo Dios que Entonces actúa no como hay hijo. Claro, vamos a imaginarnos que yo soy padre de familia y que no, por alguna razón no puedo tener hijos. Entonces yo me pongo un traje de hijo, de adolescente o de niño, y finjo que soy el hijo. Entonces yo le pregunto a cualquiera, ¿será que hay un hijo realmente? No. Lo que hay entonces es un padre disfrazado de hijo. Entonces, si el padre se disfraza de hijo usando un cuerpo humano, un cuerpo sin espíritu inclusive, para él tomar el control de ese cuerpo, entonces significa que no hay hijo. Lo que hay es un padre disfrazado de hijo. Entonces, eso se llama negar al Hijo de Dios. Entonces hay que reconocer al Hijo de Dios como hijo, pero reconocerlo en la plenitud de hijo. O sea, como dice la Biblia, que Él fue hecho semejante a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Hijo de Dios tiene espíritu, tiene alma porque tiene emociones, tiene ser y tiene cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces en ese cuerpo completamente humano, similar a nosotros, el Padre habitó. Se manifestó, pero se manifestó tomándolo como un templo. Como un templo. Ok, pero entonces, bueno, aquí estoy leyendo precisamente Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Sí, Aquí no está utilizando la palabra manifestarse. Aquí no está diciendo que el verbo se manifestó en carne, está diciendo el verbo fue hecho carne. sí, el verbo fue hecho carne, sí. No se estaría contradiciendo con lo que usted me dijo No, ahora que usted me dice que se manifestó, pero no que se hizo carne. no, porque ahí está diciendo el verbo se hizo carne, no está diciendo el espíritu se hizo carne, que el error nace desde ahí, de esa mala interpretación, porque algunos cuando leen verbo están pensando que Dios es verbo. ¿Qué es verbo? Verbo es palabra.
Usted lo busca en cualquier diccionario, verbo es palabra. Entonces, lo que se manifestó en carne dice que el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. Entonces, el espíritu es otra cosa, el espíritu ya es la esencia misma de Dios. Dios es espíritu, lo dijo el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice que Dios es espíritu. Claramente, Dios es espíritu. No dice Dios es verbo. Entonces lo que pasa es que Dios es espíritu y dice la Biblia que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas del planeta. Pero entonces cuando Dios crea el verbo, es cuando dice la Biblia que Dios dijo sea la luz. En ese momento no se creó una luz artificial. Porque si uno mira, cuando Dios dijo sea la luz, fue en el día 1 de la creación. En el día 1. Y luego en el día 4 es cuando ya Dios crea el sol. Y científicamente el sol es el que da la luz que conocemos nosotros, la luz del día. Entonces, ¿de qué luz está hablando en el día 1 cuando Dios dijo sea la luz? Que eso lo hizo antes que todas las cosas, cuando Él empezó a formar la creación. Lo primero que dijo fue sea la luz. Entonces estaba hablando ahora de una luz diferente, no de una luz diurna del día, porque eso lo hizo en el día 4 de la creación, cuando creó el sol y la luna. Entonces, Él cuando dijo sea la luz, ahí estaba creando el verbo, dando a luz, por así decirlo, sacando el verbo. La Biblia dice que Jesús es el verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, el verbo, ese que inició cuando Dios dijo sea la luz. El verbo. Luz en la Biblia significa conocimiento, sabiduría, entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, antes de crear el mundo que conocemos ahora y al mismo hombre para que habitase este mundo, Dios creó un manual o una herramienta que se llama lo que Él llamó inicialmente la luz, pero que luego en la Biblia aparece en Proverbios capítulo 8 como la sabiduría. En Proverbios 8.1 dice, no clama la sabiduría y da la voz la inteligencia, no da su voz la inteligencia. Y luego aparece en los versículos 28, 24, aparece diciendo la sabiduría, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia. Antes que hiciera los cielos, ahí estaba yo. Antes que hiciera las cosas, todas las cosas que creó, dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia. Entonces, ¿quién estaba con el Padre ordenándolo todo? El verbo. La luz que creó. La luz, ese conocimiento especial para crear un mundo apto para nosotros. Porque Él es espíritu, Él no necesitaba un mundo como el que tenemos nosotros. Pero cuando Él quiso hacernos a nosotros, lo primero que crea es ese manual que se llama sabiduría en el libro de Proverbios, o que se llama luz en Génesis, o que se llama verbo en el Nuevo Testamento, concretamente en San Juan capítulo 1. Entonces, ese verbo, o esa luz, o esa sabiduría, que todo eso es Jesús, entonces fue la que se hizo carne. De hecho, cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y es curioso que en Génesis aparezca que Dios dijo, Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y uno mira y resulta que ahí no creó el sol, lo creó en el día 4. Al sol lo creó en el día 4 y esa luz la creó en el día 1. En el día 1, fue lo primero. Por eso la Biblia dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Sí. Él es el principio de la creación de Dios. El verbo es el principio de la creación de Dios. Entonces, pues bueno, hay un versículo que me gusta mucho, que dice, está en Apocalipsis 3.14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Amén. El principio de la creación de Dios. Claro. Entonces, el principio de la creación de Dios no es como dicen los trinitarios tampoco. Que ellos dicen que el principio de la creación de Dios es el Hijo porque Dios creó un Hijo. No, el principio de la creación de Dios fue porque Dios creó el verbo, o sea que la sabiduría, o la luz que llamó en Génesis. El que está hablando aquí es ese verbo. Claro, porque esa luz, esa sabiduría, ese verbo, se hizo carne. Claro, fue el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios se hizo carne. Entonces, ese es el tema. El tema es que no hay un segundo Dios, sino que Dios crea la sabiduría, crea la luz, crea el verbo desde allá,
Y por eso, a través del verbo, Dios hace la creación. Porque usted dice la Biblia, en el principio que dijo Dios, sea la luz, existió la luz. Y de ahí en adelante empieza a hacer todo a través del verbo. Dijo Dios, o sea, a hablar, a pronunciar, a ordenar. Por eso dice la Biblia que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Eso dice la Biblia. Dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Claro, el verbo era parte de Dios, esencial de Dios, la sabiduría que Dios creó en sí mismo para algo diferente a lo que Él es, porque es que Él es Dios y Él sabe actuar como Dios por naturaleza, porque Él es espíritu. Pero actuar para el hombre, para dirigirse a nosotros, para tratar con nosotros, para crearnos un mundo acorde a nosotros, incluso para posteriormente redimirnos a nosotros, pues necesitaba algo especial, no la sabiduría que Él tiene como conocemos la sabiduría de Dios, que es otra cosa, es un nivel muy superior a nosotros. Entonces Dios crea una sabiduría o una luz que Él llamó especial, un conocimiento especial, como el que va a crear, por ejemplo, algo, y lo primero que necesita hacer al hacer, por ejemplo, qué sé yo, un electrodoméstico, entonces, antes de hacer las cosas, se hace necesario un manual, un plano para lo que se va a hacer, todo en estudio, para que eso salga perfecto, salga útil a la humanidad. Entonces Dios crea el verbo, ese verbo, y ese verbo se hace carne. No es que Dios se hizo carne, porque Dios, dice la Biblia, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no es cierto que Dios se hizo carne, fue el verbo, y el verbo no es un segundo Dios. El verbo es la sabiduría de Dios creada para dirigirse al hombre, la luz que Dios llamó, creada para tratar con nosotros. O sea que se puede decir que el verbo salió de Dios. Sí, sí, Incluso en la Biblia está, ¿no? Que Él salió de Dios. sí. Él dijo, el Señor mismo lo dijo, que salí del Padre y vuelvo al Padre. Entonces, cuando Él dice eso, está diciendo que Él es el verbo que salió de Dios porque lo creó Dios, pero luego lo envió, toda esa sabiduría, todo ese paquete glorioso, Y le dio vida en sí mismo. y lo engendró en María. O sea, engendra un cuerpo humano y a esa sabiduría, toda esa luz, la pone en ese cuerpo humano y le da vida en sí misma, le pone espíritu. Darle vida en sí mismo sería exactamente ¿qué? Que ese cuerpo tuviera autonomía, Libre albedrío. lo que llamamos libre albedrío. Porque Ok. es que el unicitarismo enseña de que no tenía libre albedrío. Que el que pensaba en ese cuerpo, que el que hacía las cosas ya fuera como hijo, actuando como persona normal, en cosas básicas, que ese era el padre que fingía ser hijo. O sea, actuaba como hijo. Sí, y sinceramente, disculpe que le corte. Yo me pregunto una cosa. En el modalismo, o bueno, los unicitarios, que son modalistas, pues lo que dicen, pues lo que hemos venido tratando, de que dicen que, bueno, Dios actúa de diferentes maneras, como padre y como hijo. Yo quiero saber cómo podrían explicar algunos versículos bíblicos, porque viéndolo como es, como usted me está explicando, todo encaja. Sí. Porque si Jesús dice que salió del Padre, ¿cómo encaja ese versículo explicándolo de una manera modalista? Es porque si Jesús, el que vino aquí, manifestado en carne, bueno, hecho carne, ¿cómo, si Él es el mismo Padre, si es el mismo Dios, cómo salió del Padre? ¿De qué Padre salió? ¿Cómo lo explicaría un modalista? Yo me pregunto. No, hay cosas que no pueden explicar ellos. O por ejemplo, cuando en la cruz Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo explican ese texto? No tienen. O sea, el argumento que utilizan es el modalismo. Entonces, con el modalismo, es que Dios actúa como padre, hizo la creación como padre, y como hijo hizo tales cosas básicas como comer, dormir, etcétera, cansarse. Entonces, ellos con el modalismo tapan todos los textos bíblicos donde Jesús actuó, pero ya no actuó como hijo, sino que obviamente obró como lo que es, como hijo de Dios. O sea, mostró su naturaleza humana y su libre albedrío, o lo que él llamó su vida en sí mismo. Porque tenemos a Jesús, por ejemplo, en la cruz, clamando al Padre, orando al Padre. Sí, porque sinceramente yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeño, en Colombia, a la iglesia que yo pertenecía, pues es modalista, ¿no? Como lo son la mayoría, por no decir todas, las unicitarias.
son modalistas. Entonces a mí siempre me quedó sonando eso. Porque yo recuerdo que yo veía las películas de Jesús cuando lo crucificaban y la vida de él. Y siempre esa escena nunca se la saltaban. Siempre mostraban cuando clamaba al Padre y decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? O en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso recuerdo que una vez viendo una película de esas, yo le pregunté a mi abuela. Yo le dije, pero, ¿y por qué dice eso? ¿Él no es el mismo Dios, pues? ¿Qué es lo que pasa? Y ella me dijo, no, ella tampoco sabía bien. Ella me dijo, no, la verdad es que hay cosas que uno no entiende. Claro. Y es la verdad. Con el modalismo no encaja todo. No cuadra, no cuadra. Hay cosas que, sí. espinitas, que yo sé que, sinceramente yo sé que yo tengo muchos conocidos que tienen esas espinitas, porque yo ya lo he comprobado. Claro. No, y no estamos creando nada nuevo. Por eso la iglesia, como yo le decía, tiene el título, o en el título incluye la palabra restauración. Porque resulta que lo que estamos restaurando es la manera correcta de interpretar esa parte, como la interpretaban los apóstoles. O sea, los apóstoles tenían bien en claro esto. Bien en claro. Por ejemplo, ellos sabían claramente que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Y así lo reconocen. Nótese en muchos textos donde ellos dicen de Dios el Padre y del Hijo. O sea, hacen un paréntesis entre esas dos partes, entre Dios y su manifestación. Porque Jesús es una manifestación de Dios. Entonces, eso es lo que ellos no entienden, que esa manifestación de Dios tiene espíritu propio, vida propia, y decidió, porque no fue que Dios, tomando el control del cuerpo, obligó a ese cuerpo a pensar, o pensó él por ese cuerpo en morir en la cruz. No, el cuerpo tenía voluntad. Por eso mismo cuando oró, le dijo al Padre que sea tu voluntad y no la mía. Claro. O sea, habían dos voluntades ahí. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. O sea, tanto sufrimiento, tanto dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Estos versículos son los que yo no he escuchado una explicación de parte de los modalistas, de los unicitarios. No la hay. Porque es que, ¿cómo explican esto? No, porque resulta que ellos, hay un tremendo enredo en esto, tanto en los unicitarios como en los trinitarios. Porque los trinitarios, entonces, esos pasajes como los que estamos mencionando, entonces dicen, mire que sí hay Trinidad, porque el Hijo es el que ora al Padre y habla con el Padre, y entonces sí hay un segundo Dios. Entonces ese es un error también enorme, porque ni hay modalismo, a decir que Dios actúa como Padre y actúa como Hijo, ni tampoco hay Trinidad, ni dualismo. Lo que estamos hablando aquí no es dualismo. Estamos diciendo lo que dice la Biblia. Estamos diciendo que es Dios manifestado en carne. A esa manifestación en carne Dios le dio espíritu y le dio lo que ya venimos diciendo, y dice el Señor, vida en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con estas doctrinas? Una teme, que es la parte unicitaria, que se aceptan que el Hijo tiene vida propia y que clamó al Padre con vida independiente. Entonces van a tener que aceptar que hay dos y no uno, como ellos han dicho tantas veces. O sea, temen tener que aceptar que son dos. Que son dos. Pero entonces el aceptar que son dos no quiere, por ejemplo, de la manera que usted me lo está explicando y nos lo está explicando a todos, esto no hace referencia a que el Hijo de Dios, que salió del Padre, como dice la Biblia, que clamó al Padre como un hijo, esto no quiere decir que también Él era Dios. Sí. El Verbo es Dios. Claro, es que el Verbo es una parte de Dios, que el Verbo era Dios. La palabra, la luz, todo lo que Él creó, la sabiduría, que es todo esto, es lo mismo, que finalmente se llaman en Juan como Verbo. El Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Era Dios porque era parte. Mire que habla en pasado. Dice, el Verbo era Dios. Habla en pasado. ¿Por qué? Porque el Verbo dejó de ser parte integral, por así decirlo, física de Dios, para todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, como dice el apóstol Pablo. Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice la Biblia, a través del apóstol San Pablo. Entonces, toda esa deidad de Dios, conocimiento, sabiduría, entonces es la que Dios manifiesta o hace carne. Dios se manifiesta en carne, creando toda esa, poniendo en ese cuerpo toda esa luz que Él creó inicialmente. Entonces, el temor es ese, a tener que aceptar que hay dos, cuando no es necesario aceptar que hay dos, porque no hay dos. Lo que pasa es que hay una manifestación de Dios que tiene toda la deidad de Dios
pero que no es un cuerpo controlado por Dios. Y al mismo tiempo hay un hijo que tiene vida en sí mismo, pero que no es otro Dios, ni otra persona distinta de Dios. Es sencillamente una manifestación de Dios con vida en sí mismo, con espíritu. Pero, ¿cómo desenredamos nosotros todo esto para no decir que son dos? Eso es muy importante, para que el unicitario se dé cuenta y el trinitario también. ¿Cómo nosotros entendemos y explicamos que no hay dos, pero que tampoco el Hijo es el mismo Padre, como enseña el unicitarismo? Porque, disculpe que lo corte un momento, solo para leer este versículo que está bien interesante. Dice en Juan 20:27, dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y eso se lo dijo a Jesús, al Sí. verbo. Ajá. Es decir, el verbo era Dios. Sí, el verbo era Dios y lo reconocieron como Dios, los apóstoles, pero sin perder de vista que ese verbo es una manifestación de Dios, no el mismo Dios, porque Dios no se hace carne. La Biblia dice que Dios es espíritu y que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué el verbo era Dios? Hablan pasado, porque el verbo se hizo carne y Dios no es carne. Entonces, esa parte de Dios, el verbo, la sabiduría, se hace hombre. Y una vez que está hecha hombre, entonces los apóstoles lo reconocen como Dios, porque es parte de Dios, parte de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, es el verdadero Dios, es una manifestación de Dios. O sea, y es parte de Dios. Sí, es parte de Dios, salió de Dios. La Biblia dice que rehusó ser igual a Dios. O sea, él se despojó de ese privilegio de estar en los cielos, de ser parte de Dios para venir aquí. O sea, Dios envía ese hijo, ese ser tan especial, su luz, su sabiduría, la introduce en María y allí engendra un hijo y ese hijo obviamente es Dios manifestado en carne. Pero la explicación que tenemos para eso, para que el unicitario no se equivoque en ese sentido, ni el trinitario piense que ese hijo es otro ser, otro Dios, es sencilla. Resulta que como el Hijo es una manifestación de Dios, como lo dice la Biblia claramente, Dios fue manifestado en carne, entonces las manifestaciones de Dios tienen un tiempo limitado dentro del propósito de Dios. O sea, Dios se ha manifestado. Dice la Biblia que habiendo Dios hablado de muchas maneras, entonces Dios se ha manifestado de muchas maneras antiguamente. Por ejemplo, está el caso de Melquisedec, que aparece en la Biblia en Génesis. Dice la Biblia que era semejante al Hijo de Dios, que no tenía padre ni madre, no se le conoció biografía, y que era tan grande que el patriarca Abraham le dio diezmos de todo. O sea, que ese ser, ese rey, dice la Biblia que era rey de paz, rey de Salem, era una manifestación de Dios en esa época, según la Biblia lo dice. Entonces, el Hijo dice la Biblia que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Según cuál orden? Es que Melquisedec era una manifestación de Dios. Jesús también es una manifestación de Dios. Yo diría un superior porque fue engendrado. Fue engendrado. Hay registro bíblico. En cambio de Melquisedec no lo hay. Puede que haya sido también engendrado, pero no lo creo. O sea, de alguna manera, Dios se manifiesta en ese hombre Melquisedec y es similar, pero en Jesús tenemos biografía clara de que él nació de María, descendió de los patriarcas, humanamente hablando, nace de María y es una manifestación. Las manifestaciones tienen un tiempo límite. O sea, Melquisedec llegó el momento que él cumplió su función para su época, que Dios le encomendó a esa manifestación, que era el mismo Dios, entonces manifestado. Entonces, asimismo con Jesús, él tiene un tiempo límite porque es una manifestación. Dios no es hombre, dice la Biblia. Entonces, ¿cuándo termina esa manifestación de Dios? El apóstol Pablo lo aclara cuando enseña y dice que cuando todas las cosas le sean sujetadas a él, al Hijo,
dice, Él mismo se sujetará. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, para que Dios siga siendo el todo y en todos. O sea, ya ahí no va a ser necesaria la manifestación después del juicio final, porque el Hijo tiene función hasta el juicio final. Entonces, cuando ya todas las cosas sean consumadas, ya el juicio final pase, entonces ya dice la Biblia que el mismo Hijo se sujetará para que Dios siga siendo el todo y en todos. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo no es el mismo Dios. El Hijo se sujetará y no quedarán dos, como enseña el trinitarismo, no. Sencillamente es que el Hijo deja de existir, por así decirlo. O sea, no es necesaria esa manifestación en carne. Él, como lo dijo, vuelve al Padre. O sea, se integra al Padre y ya no es necesaria esa manifestación. Entonces, asimismo como suele pasar, por ejemplo, con el ser humano que muere. La Biblia dice que el Espíritu va a Dios que lo dio. O sea, el Espíritu se integra a Dios. Y lo que va a ir al infierno, dice la Biblia, que es el alma y el cuerpo. Que ese ya es otro tema. No el Espíritu. El Espíritu va a Dios. Entonces, porque salió de Dios, el soplo de vida que hay en el hombre, salió de Dios. Aunque el Espíritu gime dentro del ser humano cuando éste está en pecado. De todas maneras, es otro tema. Pero lo que sí quiero dejar claro es que asimismo el Hijo se adhiere. Yo tengo un ejemplo para explicar esto sencillo. Y es el ejemplo del agua. La Biblia dice, incluso en el libro de Job, que a Job se le reconoce, o lo reconocemos algunos lectores, teólogos de la Biblia, como el patriarca científico. Él dice que del mar salen todos los ríos y riegan la tierra y luego vuelven al mar. O sea, en la rotación de la tierra, el agua se filtra y se forman ríos. O a través de las nubes, el mar se evapora y derrama su agua a través de las nubes y estas entonces a su vez bajan y en ese proceso se convierten en agua potable, agua dulce. Entonces Jesús dice que Él salió del Padre. Entonces, en ese proceso de salir del Padre, porque era el verbo, era la luz, era la sabiduría de Dios, hecha para tratar con nosotros. Entonces, esa sabiduría en ese proceso de hacerse hombre, entonces se convierte en alguien, digámoslo, espiritualmente potable para nosotros. Porque es que cuando Dios le habló al pueblo de Israel desde la nube, el pueblo no entendía. El monte, dice la Biblia, que humeaba y el pueblo le dijo a Moisés, hable usted con Dios porque nosotros no podemos soportar. ¿Qué quiere decir? Que entonces Dios por eso se manifestó en carne, enviando su sabiduría, poniéndola en el Hijo, y de esa manera se hace alguien que podemos espiritualmente consumir. Por eso Él dijo que yo soy el pan que ha descendido del cielo. Amén. O sea, Wow. hay un proceso ahí donde Dios se hace potable para nosotros, consumible para nosotros, cosa que antes de Cristo no era posible. Que los mismos antiguos decían a Moisés, suba usted y hable, y nosotros a usted le oímos, pero que no nos hable Dios, porque era imposible, o sea, no le entendían, era terrible porque Dios es espíritu, es todopoderoso en su naturaleza divina, entonces es imposible, así que entonces el Hijo es una manifestación de esa manera, salió de Dios, pasa por nosotros, la humanidad, a lo largo de estos siglos, hasta que Él venga, y en ese proceso se hace un agua espiritual potable para nosotros. Por eso Él dijo que Él es el río, ¿cierto? Él es el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, podemos alimentarnos de Jesús. O sea que el ejemplo que usted pone de Job, ¿cómo es exactamente ese ejemplo? El ejemplo es que así como el agua que baja por los ríos es agua que era anteriormente del mar, que eso lo dice la Biblia en el libro de Job. Dice que el mar salen los ríos y riegan la tierra y vuelven al mar. Científicamente está comprobado, el agua que uno consume es agua de mar, pero en el proceso de subir a las nubes y de descender a la tierra en lluvia o de filtrarse por la tierra, porque hay agua subterránea, ríos de agua subterránea, entonces suben a las cordilleras y desciende, y en ese proceso de salir del mar y pasar por el filtro de la tierra, entonces se purifica y se hace potable, ya no agua salada, agua amarga. Entonces, por ese motivo, tomo ese ejemplo. Asimismo es Cristo. Cristo es Dios, es una parte fundamental de Dios, la sabiduría de Dios, dice la Biblia que Él es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Él es la luz de Dios. Entonces sale de Dios y se filtra, o sea, a través de María pasa ese filtro, haciéndose hombre, y de esa manera esa sabiduría se convierte en un ser humano y obviamente se hace potable para nosotros. Entonces, Y luego vuelve al vuelve Padre. al mar. Entonces, eso es lo que pasa con el Hijo. Una vez que todas las cosas estén claras, ya consumadas, que el juicio final esté terminado, dice la Biblia que Él mismo se sujetará para que Dios sea el todo y en todos. Dios, no dice el Hijo, sino que el Hijo se sujetará. Entonces, ¿dónde va a quedar el Hijo? Simplemente el Hijo vuelve al Padre, Así como el agua de los ríos que sale del mar, vuelve al mar. sigue siendo, se podría decir que sigue siendo mar. Sigue siendo mar. Sol- Una vez que entra al mar, sigue siendo agua salada. O sea que sale del mar, Riega la tierra. riega la tierra, cumple su función, es potable para que nosotros bebamos, para Sí. que los animales beban y puedan vivir, y luego vuelve al mar Sí, y vuelve a ser agua del mar. correcto. Entonces, eso es lo que pasa. Sale del mar y vuelve al mar. Y sigue siendo en su naturaleza de mar. O sea, que agua salada. Mientras es potable, se podría decir que ya no es mar, pero al mismo tiempo sí es mar porque salió del mar. Sí, entonces el Hijo es similar. Salió de Dios y vuelve a Dios. ¿Cuándo vuelve realmente a Dios totalmente? Cuando pasa el juicio final. Que entonces ya Él se sujetará al Padre. ¿Qué quiere decir? Se somete y deja de existir como manifestación. Ya no se hace necesaria esa manifestación porque cumplió su propósito. Sí, porque de todas maneras, pues ya nosotros no vamos a estar necesitando que Dios sea potable. Nosotros No, ya no vamos a- somos humanos. Ya nosotros seremos seres transformados. Sí, como los ángeles. Y los ángeles no han necesitado a Jesús, No han necesitado porque ellos esa son manifestación. espíritus y nosotros seremos semejantes a los ángeles, dice la Biblia. Entonces, de ahí, o sea, que en ese texto que dice el apóstol Pablo, que entonces el Hijo se sujetará, significa que el Hijo deja de existir como manifestación y se adhiere, por así decirlo, se adhiere como los ríos al mar y continúan en Dios, ¿sí? Siendo uno y único como siempre ha sido Dios. Amén. O sea que cuando Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, trata al Hijo de Dios como Dios, pero lo que yo entiendo es que lo trata como Dios porque, bueno, incluso la definición por excelencia de la palabra Dios es creador. Sí, La definición es creador, aquí precisamente lo estoy viendo. Dice el diccionario de la lengua española lo define como el ser supremo que en las regiones monoteístas es considerado como creador del universo. Creador del universo es la definición por excelencia de Dios. Y el verbo es creador. estuvo ordenándolo todo, como Sí, dice la sí. Biblia. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios usó el verbo, creó el verbo cuando dijo sea la luz y entonces a través del verbo creó toda la creación. Todas las cosas ahora se hacen mediante el Hijo, todas. Eso dice la palabra del Señor, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Inclusive que lo que querramos nosotros tenemos que pedirlo mediante el Hijo. Inclusive la Biblia dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, hasta para decirle a Dios gracias, debemos utilizar al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, dando gracias a Dios siempre por medio de Jesús. Dice la Biblia, por medio de Cristo. Entonces, para todo. Entonces, está claro, no hay dos, no hay tres, pero tampoco hay un Dios modalista que toma forma de hijo y forma de padre y así se la pasa. No, porque entonces algunos utilizan el modalismo para respaldarse, por ejemplo, en cosas como que Jesús como padre hizo milagros. Eso es muy interesante hablarlo también. Entonces que como padre sanó, como padre resucitó personas, como padre resucitó, pero resulta que se olvidan que el Hijo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Dios al verbo Sí, le dio la potestad para Sí, hacer sí. todo lo que hizo. Él le dio toda la potestad. Pero miren las palabras de Jesús. Él no dice, toda potestad tengo en los cielos y en la tierra. No. Él dice, toda potestad me es dada. O sea que, La recibió de alguien, amén. ¿sí? Porque él como cuerpo humano, con espíritu, semejante a un ser humano, con una voluntad propia semejante a un ser humano, que fue lo que Dios le dio. Entonces, él reconoce que lo que hace y tiene el poder para hacerlo todo, pero que lo recibió. Entonces, no es cierto que Jesús como padre haya hecho cosas, no.
Él lo hizo como hijo porque tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. La había recibido. Entonces, el hijo sí fue el que resucitó a Lázaro, el hijo sí fue el que hizo milagros por doquiera, el hijo sí fue el que resucitó, porque él dijo, tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Aunque en otro pasaje dice la Biblia que el padre fue el que resucitó al hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero lo resucitó mediante la potestad que le dio. O sea, le dio el poder para que se levantara. Se lo dio. Pero no necesitó que Dios lo levantara, porque ya le había dado el poder. Algo así como cuando uno va a una empresa y le dan la herramienta para hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces uno hace cosas porque recibió la autorización para hacerlo y la herramienta, que en este caso sería el poder, que recibe el Hijo para hacer todas las cosas. Él dijo, tengo poder para todo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ese versículo que dice que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Sí, ese texto es muy interesante, porque entonces el unicitario dice, no, mire que el que hizo los milagros sí fue el Padre. Claro, y es verdad, pero es verdad hasta cierto punto. O sea, es verdad porque, por ejemplo, si usted trabaja o yo trabajo en una empresa y yo recibo una herramienta ¿De quién? de mi jefe, del dueño de la empresa, para que ejerza un trabajo y a la vez recibo un sueldo para hacer ese trabajo. Me pagan por hacerlo. Entonces, yo no soy el que estoy haciendo el trabajo. Es el dueño. El dueño es el que está haciendo el trabajo. Yo fui constructor de casas, hice mucho trabajo en construcción. Y yo solía decirle al patrón, ¿qué piensa hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer hoy? Le decía yo al jefe, cuando mi jefe, el dueño de la casa que estaba construyendo, él no se iba a untar de cemento, él no iba a mezclar allí el material, él no iba a hacer el trabajo en forma directa. Pero yo le decía así porque él me estaba pagando un sueldo y dándome lo necesario todo lo necesario para hacer ese trabajo. Entonces, asimismo, por eso Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él no dijo, el Padre que soy yo, hace las obras, sino que mora en mí. Mire que Él está hablando independientemente de que Él fuera el mismo Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿cómo las hace el Padre? Las hace porque al Hijo le dio toda potestad, en los cielos y en la tierra. Entonces le dio la herramienta, le dio la autoridad. Por eso la Biblia dice que el Hijo tiene potestad para dar vida y para quitar la vida. El Hijo. ¿Por qué tiene potestad? Porque la recibió del Padre. O sea, que el Hijo hace las obras, pero el Padre hace las obras. No, las hace el Hijo con la autoridad del Padre. Así como yo trabajo en la empresa y hago lo que sea porque tengo una autoridad delegada. Usted está haciendo las obras, pero en el trasfondo realmente la está haciendo el que lo contrató. El dueño de la... En el fondo. Sí, porque paga mi sueldo para que yo esté ahí y tenga el dinero para mi sustento y mi salario para hacer ese trabajo. Y también me da todo digamos, la materia prima, la herramienta, todos los materiales para hacer un trabajo. Claro, o sea, usted hace el trabajo, pero en el fondo pues es su jefe. Lo está haciendo el jefe. De hecho, si a mí me despiden, él puede poner a otra persona a hacer ese trabajo. Porque lo está haciendo es él. Entonces, así mismo es Cristo. Él hace todo porque tiene una potestad que recibió para hacerlo todo. Entonces, no es cierto que el que sanó fue el Padre, que el que hizo milagros fue el Padre, no. El Padre le dio al Hijo toda la potestad para hacer las cosas. O sea, lo hizo el Hijo, pero en el fondo el Padre lo hizo mediante de él. Sí, el Padre lo hizo, desde que le dio toda la autoridad, lo hizo. Lo hizo el Padre. Así como cuando el ejemplo que ponemos del trabajador. Amén. Entonces no hay dualismo, ni tampoco hay ese extremo en unicitarismo que algunos manifiestan de modalismo. Modalismo, sí. Amén. Entonces, esto es bien interesante saber que esto lo tenían muy en claro los apóstoles. Sí, es que ese es el tema. Muy interesante. ¿Por qué restauración? Porque hablamos de restaurar la manera correcta de ver la deidad de Dios. De ver a Dios no como una trinidad, como lo enseña el trinitarismo, que es que son tres. Porque es que Jesús deja claro, yo quiero invitar a los trinitarios también, incluso a los unicitarios, usted debe tener por allí, hemos hablado antes de este tema, el texto donde el Señor dice, para que te conozcan a ti. ¿Cierto? En San Juan. Amén, amén. El único Dios verdadero. Eso, claro, Jesús. Se lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, al Padre.
Claro, Jesús dice al Padre, es cierto, para que te para que conozcan te a ti. conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego dice, hay una y allí. Dice, y a Jesucristo, a Jesús, a Cristo, a quien has enviado. Ah, ¿Sí? sí. O sea, hay un paréntesis allí. Y el Hijo está diciéndole al Padre que Él es el único Dios verdadero. Dice que en eso consiste la vida eterna. Y en eso, en ese conocimiento, es que lo que estamos hablando es demasiado importante. Dice, en eso consiste la vida eterna, Sí. que te conozcan a ti, El el único Dios verdadero. Sí, y a Cristo, al Hijo, a quien has enviado. O sea que si alguien malinterpreta esto, como pasa, ¿qué sucede? Entonces es muy serio. Porque si solamente están conociendo al Padre, Sí, ¿qué sucede? sí, hay un serio problema. Y yo creo que esto que el Señor, de hecho, ¿tenemos el texto por ahí? Lo voy a buscar. Búsquelo mientras yo digo otra cosita al respecto. Amén, sí, continúe. Sí, pero quería decir que esta revelación del Señor es tan importante que yo la tengo desde que conocí al Señor. O sea, yo leí en la Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 12. Sí, hay un texto, estaba diciéndoles que hay un texto que siempre llamó mi atención desde que yo empecé a leer la Biblia. Cuando apenas era un adolescente, yo leía la Biblia en una parte muy lejana, a luz de vela, en el campo. Y yo me encontré con este texto leyendo el libro de los Salmos. Dice en Salmos capítulo 2, versículo 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O sea, esto es bien interesante, porque de hecho yo nunca escuché una explicación de este texto. Y yo siempre me pregunté, ¿de qué hijo está hablando aquí? Porque aquí dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es interesantísimo esto, pues se inflama de pronto su ira. Entonces resulta que el modalismo, ya con el tiempo, este texto a mí me quedó trabajando mucho. Yo decía, pero ¿de qué honra está hablando? Que honren al Hijo para que no se enoje y para que no perezcáis en el camino. Yo siempre pensé en eso. Y entonces cuando vino la doctrina de la unicidad, que la escuché en la iglesia ya al tiempo, entonces pretendía o pretende esta doctrina darle una explicación a por qué Dios es único y que el Hijo es el mismo Padre. Entonces, pero resulta que en ese afán de enseñar esa doctrina de que Dios es el mismo y que el Hijo es el mismo Padre, para afirmar esto de que no hay dos ni tres, entonces se deja al Hijo sin honra en esa doctrina. Se deja sin honra porque lo que se dice es que el Hijo es un cuerpo. De hecho, hay videos que los podemos luego escuchar y responder a la luz de la Biblia. Hay videos de maestros de la unicidad diciendo, cuando usted piense en el Hijo, piense en el cuerpo. Así, palabras textuales lo dice algún maestro de la unicidad por ahí y varios de ellos. Piensa en el cuerpo. El cuerpo es el Hijo. Y cuando piensa en el Padre, piensa en el Espíritu que hay en el Hijo. ¿Sí? Entonces, eso es una deshonra. ¿Por qué? Porque entonces están diciendo que el Hijo es solo un cadáver, por así decirlo. Solo un cuerpo. Solo un traje de carne. Solo un traje, solo un vestido de cuerpo que se puso el Padre. Eso es deshonroso para el Hijo. ¿Por qué? Porque se está diciendo que el Hijo no tiene vida. O sea, prácticamente no hay Hijo. Para el modalismo no hay Hijo. Lo que hay es un traje de hombre que se puso el Padre. Entonces es una deshonra. Aquí dice, honrad al Hijo. Entonces es una deshonra decir que el Hijo es un cuerpo poseído. Así sea por Dios, pero poseído por Dios. Y eso está contradiciendo, esa teoría está contradiciendo lo que dice la Biblia claramente. Cuando Jesús mismo dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, que le envió. Entonces Dios reclama honra desde los Salmos, aquí capítulo 2, versículo 12, dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Y luego Jesús lo confirma cuando dice, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Entonces, Amén. hay una separación de honra allí. Si fuera el mismo ser, si el Padre fuera el mismo Hijo, vestido de carne, como enseña el modalismo, entonces no reclamaría honra por separado. Entonces, es una deshonra. Yo me pongo en el lugar de Jesús, como comparación. Si a mí me dicen, mire, usted es un cuerpo que el Padre, que su papá, mi padre ya falleció, tiene poseído. O sea, usted es un poseído por un espíritu. Entonces yo me sentiría muy mal, porque entonces yo no tengo vida propia. Yo no pienso por mí mismo, no actúo por mí mismo. O sea, soy solamente un vestido, solo que de carne. Entonces es una deshonra pensar así. Tanto que el modalismo enseña que Jesús como hijo, que solamente hizo cosas como comer, como hijo comió, como hijo durmió, como hijo se cansó, como hijo lloró, como hijo hizo todas esas cosas básicas que las hace cualquier ser humano. Pero que como hijo no hizo nada más que eso. Que el que hizo los milagros fue el Padre. Ya que como padre hizo... Y que como Padre, que Dios como Padre, ahí sí resucitó hizo muertos. resurrecciones, hizo milagros. Entonces es una deshonra decir que el Hijo no hizo nada. Y no solo que es una deshonra, sino que, por ejemplo, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén, amén. O sea, esto es la vida eterna. Sí, es que Esta es la vida es eterna. muy importante, porque el que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió, también está escrito en la Escritura. Entonces, cuando yo digo que no hay Hijo, o que el Hijo es el solo cuerpo, estoy diciendo que no hay Hijo, porque si yo engendro un hijo como padre, ese hijo mío tiene vida propia, por naturaleza. Mi hijo, gracias a Dios, ¿cierto? El hijo que un padre biológico engendra es un hijo que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo. Entonces, el Hijo de Dios no puede ser inferior a eso, porque la Biblia dice que Él fue hecho semejante a nosotros, y nosotros somos lo que acabo de decir, la Biblia lo dice, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el Hijo no puede ser inferior a nosotros. El Hijo tuvo, porque la Biblia lo deja claro, que tuvo espíritu. Y eso está en la Escritura, incluso ya al terminar el ministerio del Señor, cuando está en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el Hijo sí tenía espíritu y lo encomendó al Padre. Eso no se puede quitar de la Biblia, ahí está escrito. Pero también está escrito que Jesús dijo, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces esa deshonra al Hijo es muy grave, es demasiado grave. Por eso aquí dice que hay que honrar al Hijo para que no se enoje, pues se inflama de pronto su ira y dice, y perezcáis en el camino. Entonces hay creyentes que sin darse cuenta han provocado a ira al Señor. De hecho, yo tuve una experiencia hace algunos meses, y es la de en el Espíritu, llevarme el Espíritu de Dios, un ángel del Señor, mientras yo dormía, viene a mí y me lleva a una iglesia. Y en esa iglesia me puso frente al pastor que estaba dando la enseñanza. Él no nos ve, obviamente, ni al ángel ni a mí, pero yo escucho. La idea era que yo escuchara la manera en que ese ministro estaba enseñando acerca de este tema. Y él estaba enseñando de manera didáctica. Cuando él salió a empezar su tema, que lo pasaron a él, a que enseñara la palabra, él llevaba una máscara. Yo recuerdo que llevaba una máscara. Y la iglesia pues no sabía quién era esa persona. Luego se quitó la máscara y dijo, yo soy su pastor, fulano de tal. Se identifica, yo recuerdo el nombre y por ahí anoté el nombre de esa persona, de ese ministro. No sé si era un ministro simbólico o real, pero el nombre también lo dio. Yo soy su pastor, da su nombre y dice, así es el Padre. Pero, o sea, entró con una máscara y se quitó la máscara después, ¿cómo hizo? O sea, él empieza la enseñanza y cuando lo pasan, él inicia, se pone de frente con la máscara puesta ante el público, ante la congregación, y la iglesia queda, por unos segundos queda como en incertidumbre. ¿Será este el pastor o quién será esta persona? ¿Por qué una máscara? Pero lo hace de manera didáctica para enseñar que así es el Hijo.
que el Hijo es una máscara que se puso el Padre, pero que detrás de esa máscara estás el Padre. Entonces, eso me puso este ángel del Señor a ver cómo este pastor enseñaba de esa manera. Eso es lo que enseña el modalismo. Esta doctrina lo que enseña es que el Hijo es un velo de carne que se puso el Padre. Entonces, eso es una deshonra. ¿Por qué es una deshonra? Porque entonces el Hijo no existe. El Hijo es un traje humano, una máscara, como enseñaba este pastor en esa revelación que el Señor me lleva a través de un ángel a ver. Es una máscara que se puso el Padre. Entonces no hay Hijo. Y la Biblia dice, el texto que usted acaba de leer, ¿cierto? Sí. Vuélvalo a leer. Sí, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y a Jesucristo. O sea, está hablando del Hijo, Sí. Jesucristo, y está hablando del Dios verdadero. Sí. Que te conozcan a ti. O sea, el Hijo vino para dar a conocer al Padre, pero también para que conocieran al Hijo. Porque, ¿por qué razón habla de dos allí? Mire, primero dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Jesús el Cristo, a quien has enviado. No, y la manera en la que está escrita, que tiene una coma. Sí. O sea, ahí no dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, sino que hay una coma que hace una separación. Sí. Dice, el único Dios verdadero, coma, y a Jesucristo. Sí, está hablando de dos. Sí, sí. Está hablando de dos. Porque la manifestación de Dios en carne no es el mismo Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El verbo, la luz. El verbo. Entonces hay que conocer al Hijo, porque eso es lo que dice allí, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo creo que las iglesias apostólicas, unicitarias, conocen al Padre. Saben que es un Dios único, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Conocen al Padre, pero están fallando en el conocimiento del Hijo. Porque al Hijo lo conocen o lo identifican como una vestidura que ellos llaman un velo de carne, o una máscara que se puso el Padre humana. Entonces, y que detrás estás obviamente el Padre, es el que hace todo. Que actúa como Padre, actúa como Hijo. Entonces, eso es modalismo y eso es una deshonra para el Hijo. Y eso es no conocer al Hijo. Porque cuando yo digo que el papá es el mismo Hijo, que el Hijo es el mismo papá, entonces no conozco el papá, lo confundo. Entonces, no es cierto esa interpretación modalista, no encaja. No, y por eso es que surgen problemas en textos bíblicos. Claro. Por eso es que surgen problemas como los que comentábamos antes. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es un problema que no pueden explicar. Y que entonces no terminamos nunca con esos argumentos, no terminamos convenciendo a mucha gente. Y es por eso yo creo que eso es motivo... Al trinitarismo, no, porque ellos dicen, Claro. no, pero ¿cómo van ustedes a negar que aquí está el Hijo clamando al Padre? Y de manera independiente diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, y los mismos apóstoles a Jesús lo tratan como el Hijo de Dios, reconociéndolo firmemente como el Hijo de Dios. Ellos sí conocían al Hijo de Dios. Entonces nosotros, los que creemos en un Dios único, la iglesia apostólica en el mundo, debemos restaurar lo que decíamos desde el principio, restaurar ese conocimiento fundamental. ¿Por qué? Porque aquí dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, que la vida eterna consiste en conocer no solamente a Dios, sino al Hijo de Dios, conocerlo. Pero conocerlo no es decir que es un traje humano que se puso el Padre, eso no es conocerlo. Eso es deshonrarlo, porque es decir que ese cuerpo no tenía espíritu propio, no tenía voluntad propia, cuando Él dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Él sí tenía voluntad propia, lo que Él llamó vida en sí mismo. Entonces, es deshonrarlo decir que es un cuerpo poseído por el Padre, es una deshonra enorme, porque es casi igual a decir que el Hijo no existe. Lo que existe es un Padre disfrazado de Hijo. Claro, es como y actuando como Hijo. Prácticamente están desconociendo totalmente al Hijo. Sí, y la Biblia dice que el que niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Entonces, al Hijo no se puede negar, al Hijo hay que reconocerlo en todo sentido. E incluso en lo más importante, en la voluntad propia. Él tuvo la voluntad de morir por nosotros.
Él tuvo la voluntad de entregarse a sí mismo. Entonces, no es cierto que haya problemas al interpretar de la manera correcta como lo hicieron los apóstoles con respecto al Hijo, entendiendo que es un ser independiente, pero no hay problema porque al final de todo esto dice la Biblia que el Hijo se sujetará al Padre que le envió, para que Dios siga siendo el mismo, el todo y en todos. Claro. Él se sujeta, pasa como decíamos hace un momento con Melquisedec, deja esa manifestación de funcionar, se adhiere al Padre, así como el agua de los ríos va al mar y se adhiere al mar y vuelve a ser, desaparece. Pues, claro. Desaparece, pero sigue existiendo en el mar. Claro, en el mar, ahí está. Entonces, ¿el Hijo en dónde está? Está en el Padre. Por eso la Biblia dice que el Hijo es Dios fuerte y Padre eterno. Dice la Biblia. También dice príncipe de paz. Sí, llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, ¿cuándo será el Hijo Padre eterno? Entonces será cuando todas las cosas le sean sujetas a Él. Y entonces todo está sujeto, Él se sujeta al Padre y sigue existiendo adherido como un solo ser que es con el Padre. Amén. Amén, amén, amén. Sí, está, yo diría, demasiado interesante tratar este tema. Sí, es muy profundo, pero ayuda, esclarece. Porque es un tema muy, muy, muy profundo porque estamos hablando de la deidad. Sí, de lo más sagrado, de lo más puro que hay. Que es Dios. Que es Dios mismo de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando del verbo de Dios, que sí. es parte de Dios. Sí, que es Dios. Una parte de Dios hecha carne. Es la sabiduría que Dios creó al comienzo, esa luz que está el primer día de la creación. Sí. Estamos hablando de algo muy profundo y claramente es algo en lo que se está fallando. Sí. Porque, realmente yo no he escuchado a otro pastor, y yo creo que es algo bien grave. No he escuchado a otro pastor tratando ese tema. No, y es muy grave. Porque es que, está la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Ahí dice, y esta es la vida eterna. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. Muy delicado. Entonces la iglesia debe de, a nivel global, mundial, de reconocer al Hijo. De reconocer al Hijo como un ser independiente, con vida en sí mismo, sin pensar que es un segundo Dios, como creen ellos que nosotros pensamos, que el Hijo es un solo Dios. Alguien dijo por ahí en un video, no sé si fue que escuchó algo sobre esto, que es que el Hijo no es un diosito por ahí o un segundo Dios, que el Hijo era el verbo del mismo Padre. Entonces, ese es un error, creer que estamos diciendo que estamos hablando de que el Hijo es un segundo Dios. No, si Él mismo dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, el mismo Hijo dice que el único Dios verdadero es el Padre. Entonces, ¿quién es el Hijo? El Hijo no es un segundo Dios, para que el Trinitario no diga que es un segundo Dios, como ellos creen, coigual al Padre y todo eso. No, el Hijo es la manifestación de Dios, solo que es una manifestación completa, como hecho semejante a nosotros, como dice la Biblia. Entonces, esa manifestación no hay problema con ella, porque en esa manifestación está el Padre. Él dijo, el Padre que mora en mí. Él hace las obras, o sea, el Padre que mora ahí dentro le dio la autoridad al Hijo, como dice él mismo, toda potestad para hacer las cosas. Por eso las hizo el Hijo con la autoridad que recibió del Padre, que es igual a como si las hace el mismo Padre, como el patrono que le paga al trabajador para que haga el trabajo. Sí, es igual a como si lo hiciera el mismo Padre, el mismo jefe. Entonces, asimismo el Hijo tiene esa potestad, pero no hay problema con eso, porque Él, una vez que todo se consume, yo quiero resumir, Él se sujetará. O sea, esa manifestación, porque Él es una manifestación de Dios, se sujeta al Padre, se adhiere al Padre. Es algo similar a lo que pasa con nuestro cuerpo. Cuando nosotros seamos resucitados, porque el Señor va a levantar no solamente una parte de nosotros, sino todo, el cuerpo también. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo? El espíritu y el alma. Si la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué va a suceder? Sucede que se va a adherir. La Biblia dice que seremos como los ángeles. El cuerpo se va a adherir al espíritu, al resto, al ser, al alma. Se adhiere. Los ángeles nunca han sido cuerpo, siempre han sido espíritus. Pero nosotros vamos a pasar por un proceso que seremos adheridos, nuestro cuerpo, al espíritu, porque allá no puede entrar carne ni sangre. Pero Dios en su misericordia no va a dejar nuestro cuerpo en la tumba. Lo va a adherir al espíritu. Entonces, asimismo el Hijo será adherido al Padre. Cuando todo sea así como el río es adherido al mar. Cuando llega al mar,
desaparece. Entonces, así mismo sucede con el Hijo, porque es una manifestación. Y está claro, no hay dos en el trono, no hay dos tronos. ¿Dónde está el Padre en este momento? Está en el Hijo. El Padre que mora en mí. ¿Por qué está en el Hijo? Porque es su templo, pero no es su espíritu. Él tiene espíritu propio. Eso lo dice la Biblia. O sea que actualmente el cuerpo como tal que estuvo aquí, que fue crucificado, en estos momentos, ¿dónde está? Está en los cielos. Está en los cielos. La Y ahí mismo está el Padre morando. Sí. Y el Padre quien mora en el Hijo, porque Él es su templo. Él es como el arca para el pueblo de Israel. Ahí en el arca del pacto estaba la presencia misma de Dios. Es un milagro que algo tan sublime como es Dios mismo pueda estar en algo tan pequeño como el arca del pacto o como un cuerpo humano, en este caso el cuerpo del Hijo. Pero lo que está claro es que está ahí, pero no tomando el control del Hijo, no poseyendo ese cuerpo porque no tiene espíritu propio, no. Está ahí porque es su arca, es su templo, Amén. es su morada. Amén. Amén. Bueno, demasiado importante ese tema, demasiado interesante. Yo por mí seguía hablando, pero ya, bueno, ya llevamos un buen tiempo, 1 hora y media más o menos, Qué bonito, qué bueno. hablando de ese tema que se me ha pasado a mí como si fueran 20 minutos. A mí también. Se me pasó volando. Espero que ustedes tengan la misma sensación de lo interesante que está. Estamos, pues nada, muy contentos porque vamos ampliando el conocimiento Sí. en la deidad de Dios. Y muy interesante, sí. Muy interesante, muy importante, y yo creo que este podcast es de gran bendición, estoy seguro, para muchos oyentes. Seguramente. Sí, que tienen dudas sobre la deidad de Dios y Porque, confusión. amén. Es que es tan interesante que si uno se pone a pensar, en muchas iglesias piensan que ya lo saben todo sobre la deidad de Dios. Sí. ¿Cómo pueden ellos pensar que saben todo sobre Dios? O sea, Dios es un ser eterno, incomprensible, Sí, inalcanzable. O sea, no podemos nosotros decir ya conozco a Dios completamente. sí. No, y lo que decimos hace un momento, ellos conocen a Dios, pero no al Hijo. O sea, Al Hijo lo confunden con Dios. claro, pero o sea, no están conociendo la totalidad, porque Claro, si no lo están conocen conociendo al Hijo, parcialmente. sí, porque si no están conociendo al Hijo, ya están conociendo a Dios, pero no completamente todo lo que se refiere a Dios, porque No, el no, Hijo no. salió de Dios, Sí, es sí, una sí. parte de Dios. Sí, sí, y se adherirá Y va a volver él a... mismo lo dijo. El Padre y yo, uno somos. O sea, El Hijo es Dios porque salió de Dios como el agua del río es mar, sí. solo que salió del mar. Sí, sí. Y está en otro estado. Y vuelve Y vuelve al mar. y vuelve al mar. Entonces es muy interesante el tema. Está muy interesante este tema y yo creo que es de vital importancia que nosotros hablemos más Sí. de quién es Dios, Claro. porque esta es la vida eterna. Sí, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, que en ese conocimiento de esas dos partes tan importantes, que es Dios mismo, obviamente, pero que la segunda parte es la manifestación de Dios, que es el Hijo. Hay que conocerlo también, porque de ese conocimiento depende la vida eterna. Es muy importantísimo. Pero también es muy importante decir que hay otras cosas que decir, porque hablábamos de restauración, que esta iglesia tiene el título de restauración, iglesia de restauración. Entonces, entre el título está la palabra restauración. Entonces, hay que restaurar otros principios apostólicos, que de esos en otra oportunidad estaremos hablando. Amén. Yo por mí ahondaría más en este tema, pero bueno, ya es hora de ir terminando con este podcast. Muy contento de poder iniciar con este proyecto, con este podcast, con usted. Gracias. Para que sea usted pues presente en los próximos episodios de este podcast. Muchas gracias. Para seguir ahondando más en quién es Dios. Hay más preguntas muy Sí. interesantes que yo pienso preguntarle. Sí. Muchas cosas que faltan aún. Cosas que de las que no se trata, como dije al comienzo, en las iglesias. Muy importantes, como, o sea, ahí ya tiene sentido que el diablo haya tratado de tentar a Jesús. Claro. Porque sabía que sí era un... Tenía voluntad. Exacto, era un ser humano completamente Sí, autónomo. autónomo con su libre albedrío. Él podría haber decidido no hacerlo. Sí, Porque sí, él dijo, no se claro. haga tu voluntad, sino la mía. O sea, él tenía voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Pero él tenía autonomía para hacer su voluntad. O sea, el Padre no lo obligó Claro, a eso, a morir. No lo obligó. claro, entonces sí tiene sentido, porque yo también esa era otra pregunta mía, una incógnita que yo tenía. ¿Por qué el diablo tentó a Jesús si Jesús es Dios y Jesús Claro. nunca va a pecar? Claro. No tenía sentido. No, y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal,
que si alguno es tentado no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O Amén. sea, el tentador es el diablo, pero el diablo no puede tentar a Dios. La Biblia dice que él no puede ser tentado por el mal. Y entonces cuando la gente ve a Jesús siendo tentado, dice, no, es que Dios tentó a Dios, el diablo tentó a Dios. Por ahí inclusive escuché a uno de los maestros de la unicidad diciendo, por ahí está el video. Pero se le puede decir maestro a una persona que Es que, interpreta de esta manera tan errónea. no, lo que pasa es que la Biblia dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. O sea, porque hay mucha gente haciéndose maestra, porque van al instituto, porque tienen un título de teólogo, o por su recorrido. Entonces toman una Biblia, un diccionario y empiezan a interpretar y acomodar. Pero lo cierto es que el unicitarismo ha seguido un lineamiento de doctrina unicitaria y coinciden todos unos con los otros. Entonces por eso nosotros estamos levantando, gracias al Señor, una iglesia con un propósito de Dios, que es el de la restauración. O sea, restaurar el conocimiento del Hijo de Dios, como lo tenían los apóstoles. Claro, sin dualismo, sin trinitarismo, pero sin modalismo, que es lo que enseña, y sin deshonra, que es lo que trae el modalismo. Es decir, monoteísmo apostólico. Monoteísmo apostólico. Amén. Bueno, entonces aquí vamos a culminar el podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguirnos viendo en siguientes podcasts. Amén, amén. Queremos también pues agradecer a todos ustedes que nos han acompañado. Queremos también invitarlos a que si ustedes tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Vamos a estar leyendo todos los comentarios. Obviamente, si tienen preguntas, háganla. O si tienen cosas para contradecir, háganlo, pero con argumentos bíblicos. Claro. Sí, muy interesante que se aclare eso. Porque esa es la idea. Que nos edifiquemos unos a otros. Si usted piensa que nosotros debemos, o en este caso yo, que soy el que asume la responsabilidad de lo que estoy enseñando, porque la Biblia dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque cada uno tendremos que darle cuenta a Dios. Entonces, lo que estoy enseñando, si usted considera, el hermano, el pastor o el que sea que esté escuchando esto, vaya a escuchar próximamente este video, entonces es importante que ustedes nos refuten si lo quieren hacer, pero lo hagan con la Biblia. Y que, por supuesto, esperen o atiendan a la respuesta. Porque gracias al Señor, en esta doctrina monoapostólica, o sea, creemos en un Dios único, como los apóstoles lo creían. Entonces pueden decirnos lo que quieran, pero les aconsejamos que lo hagan por la Biblia. ¿Por qué? Porque así usted se va a edificar, porque usted va a escudriñar la Biblia, usted va a mirar a ver cómo puede contradecirnos, va a leer la Biblia, pero también nos va a decir, nosotros le vamos a responder de acuerdo a la revelación de Dios, esos textos que usted pueda decirnos en contra supuestamente de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces estamos a disposición de ustedes, este servidor y aquí nuestro hermano Kevin con su página en YouTube, con su canal, con nuestra página en Facebook. Entonces usted puede decirnos, mire, yo tengo esta inquietud, veo que están equivocados, aquí tengo este texto y nosotros le estaremos respondiendo para que usted salga de dudas. En próximos podcasts le estaremos contestando a todas estas dudas, pero por favor, con argumentos bíblicos. Argumentos bíblicos. Sí, para que nos edifiquemos. Sí, porque yo veo que en ocasiones lo hacen, pero con ánimo de solamente burlarse. Contradecir de manera... Hasta de manera, sí, burlona, si se puede decir. O obscena. Obscena, entonces crítica... Destructiva. Entonces la idea es que hagamos crítica constructiva, que usted me diga, se equivocó porque aquí dice así en la Biblia. Entonces, porque la Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy. Estamos hablando conforme a la palabra de Dios, leyendo y buscando que no haya contradicción, porque no la hay en la palabra, solo hay mala interpretación. Amén, amén. Entonces aquí estaré dejando la cuenta suya de Facebook para que las personas puedan contactarlo, hablarle a usted por ahí, preguntas que tengan. Y también en los comentarios, si tienen preguntas, nos las pueden dejar ahí para que las leamos y les contestemos en próximos podcasts. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Un gusto poder ayudar a la edificación de la iglesia. Amén, amén. Y de personas simpatizantes. Queremos desearles muchas bendiciones y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.